Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Tertulia Treki, el podcast que más hace sudar aquí a sus contertulios. Integrantes. Y no por el calor, sino porque últimamente nos está costando horrores. Se nos joden los ordenadores, tal, no entra el audio, pasa una cosa, otra. ¡Ah! Dios, qué tormento. Parece que ahora ya vamos todo bien, ¿no? Por lo menos que nos escuchen, que nos escuchemos y tal. Así que, bueno. Yo soy Fernando Montano, como siempre, no estoy solo, tengo por ahí a Javier García Conde, muy buenas. Muy buenas, saludos de Espacio Profundo. Aquí desde Castalla, parece que estoy aquí, que bajo una fuente con la ventana, pero no, es la ventana de verdad. Bueno, ahora se ha hecho un poco más oscuro, pero ese es el fondo que tenemos. Y estoy a una pared de distancia de Antonio Barnet, aunque no lo parezca. Nos ha hecho juro que vamos. Desde que hemos quedado. Ay, bueno. Está bien eso. Antonio Barnet, muy buenas. Hola, bienvenidos de nuevo y gracias por otra tertulia más accidentada de la cuenta. Pero nada, te ha tenido que venir Javi aquí a casa a grabar porque si no, no había manera. Así que efectivamente, cada uno en una habitación, pero preparados para comentar el capítulo de esta semana. Eh, ¿Pero vais con pantalones o sin pantalones? Sí. Hombre, yo he venido con pantalones porque me pueden detener por escándalo público en la calle, pero Antonio está en su casa, que vaya como quiera. Sí. Qué Yo alegra. nada, Yo creo, mis bermudas, de cintura para abajo con mis bermudas fresquitos, que seguimos no falten. pensando, Fernando y yo, que estabais haciendo manitas. Sí. Que Eh, nos hemos conectado tarde, hay que decir, porque se nos ha hecho tarde con el postre. porque El postre es sagrado te habías y equivocado de conectar el puerto USB, ¿no? exactamente, sí. Eh, bueno, Jorge Casasempere, muy buenas. Muy buenas. Otra Que, semana más, accidentada o no, pero hostia, aquí seguimos. sí, porque cuando íbamos a grabar, a mí se me... el último capítulo que fue el del... ¿Cuál fue? El del Juicio de juicio del tambor, tambor. ¿no? Ese fue el Juicio último. del Sí, tambor, sí. puse el tambor, sí. Ese fue el último, sí. Grabamos, nos despedimos, bueno, pues hasta la semana que viene, tal, ¿no? Y al día siguiente mi ordenador, para editarlo y todo eso, no quiso arrancar. Ya dijo, durante la noche, pues fue una muerte de esas dulces, ¿no? Le cerré la unidad de, de DVD, así como se hace. A media asta, estaba la unidad de DVD a media asta. Pa, pa, Sí. Pedí, pa, pedí pa, tres, pa, pa. tres, 3 días de luto y, y banderas a media asta. Perdón por la tos. Nada, no se te ha oído. Y, y luego es eso, o sea, ya cuando lo tengo arreglado y tal, todo guay. La semana pasada, el jueves pasado, vamos a grabar, estábamos aquí de palique y que Javi que no tiraba, que no me va el No, ordenador, no sé qué, no, hay que decir, claro, hay que decir que yo estoy de vacaciones, entonces no estoy en Valencia, no donde tengo estamos todo el iguales. equipo. Como no tengo portátil, que tengo una torre, no me la traje porque he venido a desconectar. Entonces, entre otras cosas, no quise traerme la torre, tampoco me cabía en el coche. Entonces me dejaron un portátil, pero yo no sé cómo estaba configurado aquello, no quise trastear porque tampoco era mío, cambiarle toda la configuración, pero no me reconocía ni la cámara ni el micrófono, porque al principio pensé, bueno, pues sin cámara lo hago con el micrófono, pero tampoco me lo reconocía, con lo cual al final tiré la toalla. Dije, no se puede, no se puede. Y nada, y No, tampoco sí. no hubo posibilidad de grabarlo. Sí, ahí estuvimos hablando de la de Brad Pitt, de Fórmula 1, de no sé qué, bueno, las cosas las fricadas que solemos hablar habitualmente. De tertulia no, Treki. No, pero sí, Claro, lástima no haberla grabado, pero bueno, se queda para para vuestro recuerdo. nuestro recuerdo, Sí. que es escaso, ¿no? Porque tenemos la memoria de un pez, pero bueno. O sea, Memoria Dori. sí, o memoria como en la película del sentido de la vida, ¿no? Cuando está buenas, ¿qué tal? Así que No, bueno, no, ¿alguna novedad? Pues la verdad es que no. Cosas así, ¿no? No mucho. Y eso, así que ya hoy también intentando conectar y tal, pues mira, nos ha costado para que todo salga bien. La tecnología, es ¿qué se le va a hacer? Antiguamente con un vaso y un Un hilo pegado, cordel. un cable, ¿no? Así ya, con eso la gente ya escuchaba. Bueno, pues hoy vamos a hablar, estamos haciendo los capítulos de la nueva generación,
aquellos que nos gustan, que por algún motivo, que tal. Y bueno, ahora nos toca el tercero, que corresponde a Antonio Guarnet, ¿no? Que es el que lo ha elegido, que es yo lo llamo picaruelos. Me gusta ahí, es un término un poco viejuno, ¿no? De eso de decir, de picaruelos. Pagales, quedaría mejor. Zagales, ¿no? Zagales. Sí, creo que la traducción es más así, quiero Son decir, pícaros. rascals, pero creo que la palabra inglesa creo que implica más el hecho de que sean jovenzuelos, Sí. creo recordar, más que el hecho de que sean picarones. Claro, estoy hablando de memoria, no es una palabra que uso todos los días yo en inglés. Yo Es que sí que puedo comentar que la serie que veíamos en los 80 en La Bola de Cristal, La Pandilla, de Little Rascals, la pequeña pandilla, hacía un poco eso, lo de en plan de pillos, picaruelos. Yo creo que es una traducción bastante acertada que implica un poco, pues eso, que son niños, pero son niños como traviesos, que la lían. Y de eso hay bastante en este capítulo. Lo que es la mujer de Uraya, la verdad es que es más sosa que... Bueno, también es... Hostia, pues a mí me parece la trama más interesante de todas. No, y bastante turbia. Pero sí, pero me refiero que ella, la pobre, es como diciendo, frustrada, por diciendo, es que yo no quiero ser una niña, es que ya esto ¿sabes? Sin embargo, los demás, pues oye, pues están más contentos, ¿no? Bueno, no, la que no quiere ser niña es Ro. Luego comentaremos. Claro. Porque Bueno, pero luego le pilla para, gusto. para o sea varios. Sí. O sea, pero bueno. Bueno, Perdona, lo he mirado. Sí, es que tiene las dos traducciones. Se puede traducir por pillo o por mocoso, que es la que yo más conocía. Vale, ya está. Igual mocosos igual hubiera sido más acertado, ¿no? Que pícaros. ¿No? ¿Puede No, bueno, no Es lo que sé. no moquean en todo el episodio. Entonces... Bueno, pero acá. Pero el término de mocoso siempre se decía a los críos, ¿no? A los Sí, críos, Anda, claro. mocoso, vete de aquí. Están por ahí molestando, ¿no? Vete Claro. por aquí, no molestes. ¿Sabes? Vete con la Play. Y deja de incordiar. Bueno, pues este es el capítulo 7 de la sexta temporada. ¿Por qué lo has elegido, Antonio? Eso. Pues a ver, lo he elegido porque ya comentamos hace tiempo en algunos de los programas especiales, cuando hicimos el repaso de la nueva generación, hablamos de toda la serie en conjunto y cada uno pues apuntamos algunos de nuestros capítulos favoritos. Yo recuerdo mencionar pues Joborg o Darmok, algunos de mis favoritos, capítulos que están en todas las listas de los mejores capítulos. Aquí, por ejemplo, la semana pasada hablamos del Juicio del Tambor, que es uno de los más reconocidos. Y no quería caer un poco en el tópico de repetir otra vez algunos de los capítulos de más calidad, más recordados de las listas, pero quería también mencionar un capítulo que dentro de sin salirse un poco de la línea de la nueva generación, de capítulo coral, con varios personajes y tal, con la tripulación enfrentándose a un problema, el problema de la semana, pues la situación que se da en este capítulo me pareció bastante simpática y bastante graciosa, y yo creo que también bastante valiente para lo que plantea, una serie pretendidamente seria y tal, convertir por un accidente, luego hablaremos, a parte de la tripulación en niños, me pareció una idea bastante chula y es un capítulo que yo disfruté bastante. Y cuando comentamos de hacer un poco estos programas, pues me apetecía rescatarlo un poco para si alguien no lo conoce y también un poco para reivindicarlo, porque es un episodio bastante divertido. ¿Dirías que más o menos divertido que el de una tajada? No, en su línea. Esos capítulos a mí me gustan porque se permiten un poco, ¿cómo diría? Ser más ligeros. No quiero decir más tontorrones, porque al final, bueno, es una aventura que de ciencia ficción que entretiene, pero da pie a que se exploren pues otro tipo de situaciones, y yo creo que ya lo comentaremos, incluso algunos personajes puede servir para desarrollarlos y para añadir matices que de otra manera pues o quedan implícitos o directamente no los mencionan. Por ejemplo, el problema que tiene Rocco en la infancia, que me pareció un tema bastante chulo. Ver a Guinan también de niña también me parece interesante, y sobre todo el personaje de Picard, que le da juego al actor, al pequeño actor, a tener un registro y estar tú como espectador mentalmente comparando la actuación del niño como sería Picard de niño, y la verdad es que encaja bastante. Y con pelo.
Y con pelo, efectivamente. Para mí uno de los mejores momentos del, Sí, sí. del capítulo, cuando se da Cuando cuenta vuelve, de... ¿no? Cuando vuelve y hace así Sí, sí, y se toca la cabeza y es como, hostia, vuelvo a ser calvo. sí, sí. Pero ¿no hubiera sido más gracioso un Picard pequeño calvo? Y que hubiera sido, Hubiera tenido otro tono. hubiera Hubiera, sido- Había un episodio que salía de científico que lo mataba un nausicano, sí, que ahí ya tenía pelo. Ujú. Sí, es verdad. el del corazón, puede ser. Sí. El, Ujú. el de la pelea que luego le... También está Sí. en esta misma temporada, en la sexta. Es que la sexta temporada es una pedazo de temporada. Aquí Bueno, es que dijo, o me probablemente la ponéis mejor. pelo o la liamos. Bueno, a ver, lo estamos comentando así un poco, pero Antonio, brevemente, en 2 pinceladas, ¿de qué va el capítulo? Pues el capítulo va de una misión rutinaria en la que están implicados Picard, Guinan, la alférez Ro y Keiko O'Brien, la Es- mujer de Miles O'Brien, y volviendo al Enterprise hay un problema con el transportador y cuando tienen que rematerializarlos en el transporte parece que algún problema pues como que elimina, obvia un marcador del Hay un ADN. accidente en la lanzadera, Bueno, pues no accidente de la que lanzadera, tienen que efectivamente, transportarlos de emergencia. y cuando tienen que transportar, pues hay alguna movida de ADN y tal, o de ARN en este caso, que no lo pueden codificar y entonces ese código que falta es el que diferencia el ADN del niño del adulto. Entonces lo rematerializan, son ellos con su personalidad tal cual de adulto, pero en un cuerpo de niño. Entonces se transportan 4 niños en lugar de los adultos. Picard intenta mantener el mando, sigue siendo el de siempre, intentan que le tomen en serio, pero llega un momento en que, claro, por tema de médico y tal, pues como que no les dejan que hagan sus funciones normales y los tiene un poco en segundo plano. Paralelamente, y esto es un poco la trama la trama principal de la película, hay un ataque Ferengi con una nave romulana, perdón, una nave Klingon robada y abordan el Enterprise. Entonces, el giro que a mí me gustó del capítulo es que replican un poco la trama de La Jungla de Cristal o incluso Operación Soldados de Juguete, con los niños intentando resolver la situación como nadie les hace caso porque son niños, intentando resolver la invasión Ferengi mientras el resto de adultos están capturados. Ya digo que es un capítulo entretenido, bastante ligero, pero bueno, que tiene también su trama aventurera, sus momentos cómicos y sus momentos también un poco de drama, como veremos. Ujú. ¿No os habéis planteado que el episodio, en malas manos, lo del transportador podría ser una fuente de la eterna juventud? Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que en estas alturas de temporada, creo que convendría que el teletransportador lo revisasen, porque si os acordáis, creo que es el primer capítulo de esa temporada, el teniente Berkeley que tiene miedo Sí, sí. a la teletransportación y tal. Digo, ya pasan cosas raras, ¿sabes? Ese capítulo es muy bueno, Sí, muy sí. bueno. Que sale el O'Brien también, ¿no? Y que le dice Ujú. que tenía fobia a las arañas y al final lo había vencido, Sí. ¿no? Y Ese tenía, capítulo es buenísimo. y el ¿Cómo se llama? final, Terrors, ¿no? Night Terrors. Hay claro, sí, Terrors. sí. Ujú. Pues digamos que ya, digo, falta ahí una revisión, ¿eh? De los 20.000 kilómetros ahí. Bueno, lleva fallando desde la clásica, ¿eh? Hace Sí. un siglo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a estas alturas no nos vamos a quejar, pero yo creo que un fallo en el transportador, un fallo en el ascensor, un fallo en el motor de dilitio ha dado pie a algunos de los mejores capítulos. Todo Sí. empieza por un Ujú. fallo. De hecho, cuando hablamos un poco en general de Star Trek, el hecho de que esté ambientado en el puente de mando y en los pasillos de la propia nave, muchas veces hay personajes que se quedan atrapados en distintos puntos de la nave y eso da pie a situaciones de tensión o que tienen que resolver algo y sin salir de la nave por tema presupuestario. Algunos es cierto que se notan demasiado forzados, pero algunos capítulos son muy buenos precisamente por eso, por estar ambientados en el interior de la nave. Ujú. Por cierto, yo no sé si os ha pasado igual que a mí. Yo cuando hay capítulos de estos extraños, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, aquí esto de que se convierten en niños. ¿No os acordáis de otros capítulos o de otras películas,
tal, ¿no? O capítulos de series que ocurren ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí, Yo lo he puesto hace un rato Yo, precisamente en Blue Sky. Es un tropo que han utilizado bastantes veces. Yo me estoy yo, acordando, por ejemplo, yo de me, uno de mis capítulos favoritos en la serie de animación de la Liga de Justicia de Bruce Timm, con qué Batman, bueno. Superman, Wonder Woman y Green Lantern. Entran en una especie de reino dominado por un niño, donde automáticamente ellos se convierten en niños. Y tú estás viendo a los superhéroes como niños, actuando como niños, y a partir de ahí tienen que luchar contra el enemigo, pero desde el punto de vista de los niños. Y es un tropo que me parece, no por poco original, me parece menos divertido y que da pie a tramas bastante entretenidas. yo no puedo evitar acordarme del capítulo de Futurama, en el También. cual todos se vuelven niños, ¿no? Y luego van precisamente a un remolino, ¿no? Que tal, que eso que se tienen que meter ahí y tal para volverlos a hacer adultos, ¿no? Y es muy gracioso porque todos se hacen adultos, vuelven a entrar, y el profesor Farnsworth, ¿no? Se queda ahí atrapado, le tardan más en salir, ¿sabes? Y tal, y luego cuando se calcula la edad diciendo, bueno, vuelvo a ser viejo, dice, y tengo unos años más, ¡hurra! ¿Sabes? Era del tiempo extra que había estado ahí. Y luego, no puedo evitar también acordarme, no es exactamente de niños, pero hay un capítulo de la serie de Ángel en la cual se convierte en un muñeco chiquitín, ¿sabes? Lo hacen como si fuera un Chucky, ¿no? Un eso y tal, pero claro, que se puede transformar en vampiro y tal. Son unos demonios, Tipo teleñeco, ¿verdad? Puede ser, creo que sí. tipo teleñecos, He sí. visto, he visto fotos, sí, he visto O sea, fotos. No, no es que no he visto Ángel, pero ese muñeco lo he visto, sí. ese capítulo es muy mítico. Además, creo que engloba dentro del capítulo 100 de la serie. Entonces, sí, hicieron eso. Y, claro, hay una escena muy graciosa. Es Spike, cuando lo ve, se parte la caja de él, de verlo que es un muñeco, y este le pega una paliza de la rabia que le da. Y hay una escena muy chula, el rollo, la escena esa típica de Armageddon, ¿no? De todos caminando, ¿no? Que hemos visto muchísimas veces, ¿no? De tal, pues esa escena de todos caminando y tal, y entonces te los ves a toda la tropa de él, y te ves como la cámara baja y te ves el muñequito delante de ellos. Es muy gracioso. O sea, muy recomendable. Bueno, he hecho ya la mención a Buffy Ángel de esta semana. Hombre, no puede faltar. Es que la verdad es que hay que reconocerle que Joe Whedon es un friki de narices, y es que tiene 200.000 referencias ahí, o sea, de todo lo que a él le gusta. Entonces, por eso. Bueno, pues vamos un poco más con. Perdón, Dime. aprovechando que he dicho la palabra teleñecos, estoy viendo los teleñecos que están en Disney Plus y me lo estoy pasando pipa. Los Las teleñecos, películas. no, la serie de los teleñecos, la antigua, la del 76, los Ah, primeros capítulos. me ha gustado. La que Estoy pasando traían cada semana gente cada semana, famosa. eso es, Sí, Sí, eso es. el show de los mapes, ¿no? Sí. Sí, El lo que se Muppet llamaba aquí los Show. teleñecos. Además es curioso porque tiene un doblaje nuevo. Ajá. Yo lo estoy viendo en inglés porque hay muchísimo juego de palabras y es mejor verlo en inglés. Pero no sé por qué el de Vincent Price se me pasó a castellano en un momento y era el doblaje antiguo, porque reconocí la voz de la Rana Gustavo, que era otra diferente. Y ahí sí que dicen teleñecos. No sé muy bien por qué le han querido cambiar el nombre. En el doblaje nuevo dicen Muppets. En Sí, fin, ya en cosas las que... últimas películas son Muppets. Claro, pero es por la marca. Claro. Pasa lo mismo con Warhammer y con juegos de rol tipo Dungeons and Dragons, que ahora la marca es dejar el nombre en inglés para que Claro. cuando busquen por internet sepan de lo que están hablando y Sí. no. Yo Sí, eso lo vi, como yo eso lo vi en cómics hace años, en los a- años 2000, y a mí personalmente me parece una chapuza. Para ciertas cosas no es aplicable. Quiero decir que llamemos... yo solo la primera vez que lo vi fue en... ¿cómo se llama? Aladdin. Authority. En Authority. No, en cómics, digo, en cómics. Ah, en cómics. Había que dejar los nombres en inglés. Eso lo ponían en los correos de los lectores, un artículo que ponía que se tenía que dejar los nombres en inglés por mandatos de DC. Sí. Bueno, que en aquella época aún era de Image, pero bueno. Wildstorm. Y claro, hay un personaje que es el ingeniero, que en el TVO te lo está leyendo en castellano y era de Engineer. Y dice, hombre, vamos a ver. El ingeniero lo puedes traducir, quiero decir. Claro. Me parece una chorrada. Que no es un nombre, no es el capitán algo o el mago no sé qué.
Que ya me parece una chorrada cuando lo veo en debates en países sudamericanos que no se traducen los nombres y se enfadan porque aquí digamos Capitán América en vez de Captain América, pero bueno, es que es un capitán, es un rango del ejército. Claro. Pero como aquí toda la vida ha sido la Patrulla X, luego eran los X-Men, ¿no? Claro. Era Spider-Man o luego Spider-Man, ¿no? Ay. Y a mí me hace gracia lo de los Vengadores, que deberían ser de Avengers, pero poner los Avengers. Los Avengers, sí, sí. Un híbrido. Bueno, que cada uno traduce como le sale los huevos y ya está. Ay, Dios mío. Pues sí. Pues vamos a meternos un poco en eso, en el capítulo. Ya lo hemos comentado, el inicio es eso, ¿no? Que Picard y compañía vienen de una no recuerdo exactamente, ¿no? De una expedición, de un congreso, de algo así, ¿no? ¿Qué tal? Y Vienen de una tertulia de un arqueología o podcast. algo así. Sí, eso. Vienen de grabar un podcast, ¿no? Que Picard está flipado con las movidas arqueológicas y tal. Pues entonces, claro, es cuando llegan ya directamente antes de los créditos ya sucede eso, ¿no? Que se convierten en críos y a partir de ahí realmente es el misterio de la semana, ¿no? El qué pasa, por qué se han convertido Bueno, en pero críos. con el agravante de que, claro, te está ordenando un capitán que tiene 12 años o 14 años Sí. a tu rango, que tú lo ves como un puto crío y dices, pero te tengo que obedecer. Claro, además queda curioso porque, claro, los médicos, o sea, la doctora, todos los que están en el sick bay, ¿cómo se llama en castellano aquí? La enfermería. La enfermería. Están al tanto, pero tú imagínate que tiene que ser una papagafonía. Atención, señores tripulantes, el capitán ha revertido a los 12 años. Pues claro, cuando entra en el puente se queda todo el mundo como, hostias, ¿Quién es incluido este Worf. crío? Claro, ¿quién es este? ¿Por qué me está diciendo que arranque? O sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, es que es una movida un poco gorda. Exacto. Bueno, esos son los primeros minutos. Aquí ver el rol este, ¿no? De cómo se adaptan, ¿no? Ellos como críos, ¿no? Y luego la propia la propia tripulación. Eh, Creo que cada uno vemos que se lo toma un poco de una forma picar, como siempre ya se ve que el hombre nació serio. Bueno, ya, el tío ya está por ahí. Ten en cuenta que sigue teniendo la mentalidad Claro, De un sigue siendo adulto, Picard. La verdad es que se porta como Picard, es el que más se porta como sí mismo de los cuatro. Sí, el que mejor lo hace, el actor Ujú. que hace el chaval lo hace súper bien. Sí, sí, Porque es maniobra muy Picard difícil hacer incluida. de Patrick Stewart, o sea. Sí, Sí. maniobra Picard incluida, todo el rato ahí. Sí, 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 lo sí, tomó muy en serio porque además lo hace, creo que más exagerado todavía. Sí. ¿Habrá sido luego actor de adulto o qué? No estuve mirando. Lo comentaron en el La Status replay. Replay cuando hicieron este capítulo y me suena que no, ¿eh? Bueno, este es el que hacía de sobrino de Picard en... En la película, ¿no? No. En el segundo capítulo de la cuarta temporada, después de los Borg, cuando va a ver al hermano. Sí, ¿Cómo se llama ese capítulo? Es muy famoso. sí, Family. el que vaya a los Familia. viñedos, eso, Sí, Que ¿no? vaya a los Family. viñedos a ver al hermano, que está todo traumatizado y tal. Este es Eh, el que hace del sobrino, ese mismo actor. ¿No era René? No. René, justo, efectivamente. René, No me acuerdo sí, del sí. nombre. En ese capítulo entendí lo que Pero hacía. René no era Gustavo. Sí, justo. También. El teleñeco. En ese capítulo entendí qué hacían con los platos después de generarlos en En el replicador. en el replicador. Volverlos a dejar en el replicador para que Sí, se claro. desintegren. ¿Sabes? Digo, hostia, digo, qué bien pensado está esto, ¿no? Está todo pensado. Claro, En claro. el futuro no se desperdicia nada. Si lo piensas ahora, los nuevos plásticos ecológicos, estos que están hechos con maíz y con cosas vegetales, pues hombre, si Te está hecho comes de el cosas plato, ¿no? vegetales, Después claro, que quiero te decir, a quedas con fin de hambre. cuentas, bueno, de todas maneras, también los otros, quiero decir, todo lo que es química orgánica y tal, se puede reciclar. Bueno, y la inorgánica, que si tú luego necesitas hierro y tal, pues lo sacas del plato. O chupas Y no la mesa. o chupas una viga, ¿no? Claro, no, pero qué decir, pues luego, si luego al final lo que haces es, la función del replicador es descomponer en los elementos principales en la tabla periódica y de Claro, ahí ir claro. cogiendo. Claro, yo eso me acuerdo de ese punto, digo, ¿cómo?
Porque esto está todo muy limpio, ¿no? Por ejemplo, cuando Picard, pues sí, un libro o su instrumento este de música y tal, digo, ¿qué hacen? ¿Dónde los guardan las cosas? Claro. Si las habitaciones están peladas, ¿sabes? Claro, no, pero además si lo piensas cuando dice Tel Grey, le sale ya con el vaso. Claro. Claro, Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Y que no queme, ¿no? Va a estar ahí como café tacilla, ¿no? Ahí. Eh, otra referencia del siglo XX. Sí, Bueno, pues este punto, cada uno, cada personaje, ¿cómo lo toma? Vemos a la Alférez Roh, te he dicho la esta que se me dio la cabeza, eh, que es la que, digamos, tiene más el punto ese de no quiero ser una niña, ¿no? Porque lo pasé mal siendo una niña y me alegro de... o sea, la verdad es que es un punto de mucha gente, ¿no? El- claro, que le tengo con trauma y tal, diciendo, yo es que lo que quiero ser es mayor, ¿no? Entonces volver otra vez a ser un crío, Pero está bien bueno, que la pongan con Gainan, porque hace ese contrapunto de volvamos a disfrutar de la niñez. claro, es que Gainan, es que Gainan sí Gainan que igual no se parece. acuerda, porque No, es que, pero Gainan sí que parece que es una niña. De los Sí, cuatro es la única que se porta como una niña. sí, sí, sí. Mm. claro, y Gainan debe tener como 800 años, ¿no? Una cosa así. Sí, O sí, sea, una burrada, sí. claro, por eso te digo que igual habrá dicho, hostia, ser niña la otra vez, pues mola, ¿no? Claro. El rollo ese, ¿no? De saltar ahí también, por ejemplo, ¿no? Es el personaje que más intenta que Rod diciendo, pues, oye, pues mientras esto se soluciona, disfrútalo, ¿no? No te Claro. quedes Ujú. Es pues eso. interesante porque es exactamente lo que hace Gainan durante la serie. O sea, tiene esa personalidad como un poco que ve toda la situación con perspectiva, sabe sacarte lo bueno y lo malo para que tú veas, Sí, te estés dando cuenta de lo que está pasando. Y cuando ella misma se ve como niña, pues efectivamente actúa como niña porque entiende la situación y como la entiende, se lo intenta explicar y transmitir a Ro para que por lo menos intente disfrutar de la situación o intente entender lo que les está pasando. Entonces, a mí me gusta porque actúa, aun siendo una niña, actúa como la Guinan adulta que conocemos, con lo cual se cumple lo que el resto de personajes que son ellos de adultos, pero con cuerpo de niños. No que se hayan convertido como niños y ya está, sino que tienen ese punto de madurez y de conflicto que les supone pues, tener la cabeza, la mente adulta en un cuerpo de niño. mm. Una duda que me surge, que Kainan realmente, o sea, el personaje de Whoopi Goldberg, eh, o sea, lo que es la especie que ella es, tengo a veces la sensación como que intuye lo que va a pasar o intuye el futuro, ¿no? Sí, lo Algo hemos así. Sí, comentado, sí, lo has comentado tiene. alguna vez, tiene como conciencia del espacio o del tiempo. Sí, no tiene Un, una. un No Doctor tiene una. Manhattan, ¿no? Para que nos O Sí, algo así. entendamos. justo, Sí, justo. No tiene una conciencia lineal del tiempo como nosotros. Claro, claro, porque es la sensación que me da en muchos de estos capítulos de la sensación de esto se va a solucionar. ¿No? Es como que tal, o sea, que el personaje tiene como más calma dentro de tal porque está viendo todas Ujú. las todas las posibilidades, posibilidades, sí, ¿no? En total. ese Sí. sentido. Entonces, por eso en este capítulo más concreto es esa sensación de, bueno, esto se va a solucionar, tal, digo, pues vamos a divertirnos, vamos a aprovecharlo mientras tanto, ¿no? Sobre todo creo que ya no tanto como para ella, sino para el propio personaje de Ro, ¿no? Que tal, diciendo, oye, disfruta un poco la niñez, ¿no? Que al fin y al cabo es el mejor momento de... Bueno, luego Pues ya te sí, haces adulto y ya todo se va a la mierda, pero bueno. sí, sí. Sí, además es curioso porque muchos críos quieren ser. Yo quiero ser mayor, yo quiero ser mayor. Pues no tengas prisa, que vas a ver tú el marrón. No te da risa porque sí. Igual dentro de poco Ya comerás huevos, decían los padres. sí. Justo, sí, sí. Cuando seas padre comerás Me vas huevos, a ¿no? comer los huevos, dicen ahora, porque vamos, ya ves tú el panorama cómo está. No, fuera coñas, no, eso no lo digo en plan pesimista, sino porque se dice que la generación de jóvenes de ahora va a ser la primera desde la guerra civil que no va a vivir mejor que sus padres. Mm, no estoy convencido de eso. Eso es jodido, ¿eh? Eso es jodido. Aquí los cuatro estamos sin hijos, pero los que tengan, pues lo siento.
No, lo digo, o sea, Sí, te lo no, digo, sí, sí, lo sí. digo sin sarcasmo ni nada, o sea, es una situación jodida si lo piensas, porque ni a nivel económico, a nivel educativo ya se ha demostrado que no nos llegan a suela de zapatos los jóvenes de ahora, y claro, al final dices, ¿hacia dónde estamos yendo? Pero bueno. Ah. Y no van a tener pensiones porque ahí están los pobres, los abuelos ahí en el... No, no sé si la vamos a tener nosotros. Por eso digo, sí, no, Bueno, nosotros todavía llegaremos, pero los que nos siguen, no creo. sí, sí, bueno. Eh, y tiene yo creo que ese personaje de Ro, ¿no? Termina un poco más al final empezando a disfrutar, ¿no? Esa segunda niñez y tiene el detalle, ¿no? Ya cuando ya Gainan es adulta y que le toca a Ro y están ahí, está dibujando, y bueno, pues, no hay prisa, ¿no? Puedo un poco más aquí. ¿No? Tiene un final bonito, ¿no? Digamos, a ese Ujú. personaje como... Ves que los 4 episodios que le dieron siempre está puteada. Sí. Sí. Sí, al mismo tiempo es un papel muy interesante. A mí me Sí, encantan todos los capítulos de la Ferrero, precisamente por el trauma y tal, y el final, que mucha gente criticó y tal, y que lo utilizan luego en la tercera temporada de Picard, esa crítica. Eh, pero a mí me parece súper interesante. Me parece súper interesante. Este, Y es más, perdona, en la salida de la serie me parece totalmente lógica y coherente con el personaje. yo voy a decir que este es uno de los personajes que salen ganando con su conversión a niño, porque aporta unos matices que entendemos perfectamente, pues los traumas que pudo pasar Ro como niña refugiada y tal, y te das cuenta que eso es lo que acabas de decir, es una segunda niñez, una segunda oportunidad, y entonces ella como que disfruta y tiene la niñez que no tuvo, se la robaron, se la arrebataron en su momento. Eso puede entender un poco pues lo rebotada que está con el mundo, lo traumatizada que está, cómo desconfía y un poco como lo negativa que es siempre. Y aquí estás viendo cómo poco a poco reconecta con esa parte infantil y la escena final, que sea precisamente la Alfred Ro la que cierra el capítulo con ese giro a no te preocupes, hay tiempo de sobra, me parece muy bonito y que hace avanzar bastante al personaje. Si no lo teníamos ya bastante cariño en las 3-4 veces que aparece durante toda la serie, yo creo que este capítulo es otro granito más de arena. Y luego hay que decir, luego si queréis comentamos más en profundidad cómo lo hacen los chavales, pero la Sí, niña que hace del Alfred Ro, para mí, sí. dejando aparte un poco el de Picard, que es un poco el que más llama la atención, el que está más en primer plano, la niña que hace de Ro me parece la mejor también. ¿consideráis acierto que no sean, salvo Picard, evidentemente, el resto personajes, digamos, de los habituales? Que no haya sido, Sí, eh, pues yo qué que no sé, sea Riker o alguno de Riker, estos. por ejemplo, Sí, Royd, ¿no? yo pienso que sí, porque le dan una oportunidad al resto y Yo, son fíjate, personajes interesantes. yo al principio me dio un poco de rabia porque digo, ¿qué pinta Keiko, Gainan y tal? Un poco porque, claro, tú quieres ver esa situación con personajes más conocidos, Jordi, o incluso imaginaros que hacen niño a Data, o sea, el Eso juego que hubiera sido podría muy dar. gracioso. Claro, pero es cierto que al poner estos personajes un poco de aquí, o sea, como mezclados, sin ninguna relación, permite explorar distintas tramas. Picard, la autoridad, Ro, esa infancia perdida, Guinan, tener esa misma actitud como tranquila, sosegada, y Keiko, pues bueno, explorar un poco la relación que tiene de pareja con Brian y cómo afecta a la familia que tienen. O sea, Por- al final son personajes un poco random, pero que dentro del contexto del capítulo yo creo que sí que Dan funcionan. juego. Claro, quiero decir, personajes como Riker, bueno, la mayoría de ellos, que no tienen una familia ni tienen a lo mejor nada que rascar como niños, a lo mejor Worf, porque sí que tiene a Alexander y Alexander, tal, pero quiero decir, yo creo que la elección de personajes es buena. Y Keiko a lo mejor es la que más cojea, la pata que más cojea en sí misma, pero lo interesante de la conversión de Keiko es O'Brien, claro. más que ella misma. Que sí que es uno de los habituales, más o menos. De hecho, creo que es el último capítulo de O'Brien antes de irse a Espacio Profundo 9, si no me equivoco. Sí. Así Eso es lo que que iba a decir, sí, porque ya ahí es cuando ya entronca
con Espacio Ujú. Profundo 9. Creo que, Sí. creo que en esa misma temporada está el capítulo Sí, justo. Sí, porque sí, que... además yo cuando estuve viendo esta temporada, siguiendo la replay, aunque con un poquito de retraso, me vi el piloto de Espacio Profundo 9 como tocaba en... O sea, quiero decir, como si lo hubiese visto en la imagen, Intercalado en su momento, intercalado ¿no? en su orden semanal, por decirlo así, de emisión con, con la nueva generación. Y sí, es verdad que eché de menos que la despedida de O'Brien se hiciese en Espacio Profundo 9. Es decir, puedes hacer una bienvenida, pero la despedida de la Enterprise debería haber sido Claro. en la nueva generación. Me supo un Claro, poco pues, mal porque dice, claro, es que si no ves ese capítulo y solamente ves la nueva generación, es un personaje que deja de salir sin que te expliquen por qué. Y es un personaje muy interesante. Os pongo un reto. ¿Os imagináis este episodio, el de Rascals en La Innombrable? Bueno, madre mía. O sea, yo tengo Michael clarísimo que se haría Michael con toda sería. la tripulación, No, pero sería sería la típica niña repelente, os lo tengo sí, sí. clarísimo. hubiera No, Y que sido... llora en no cada como, momento. no como de mayor. Si pues hubiese sido, no, pero hubiesen cogido a todos los traumatizados. Quiero decir, No, hubiesen sido todo Ross, hubiera todos sido... personajes Hubiera traumatizados. sido Michael, Tilly y Stamets. Stamets, sí. Claro. Esos tres Y el hubieran... doctor, a lo mejor. Bueno, ¿No? sí, el doctor es Sí, sí. más... no, depende, sí, sí. Sí, El sí. Traumas, doctor Traumitas. Es el más traumitas, es verdad. Tiene que estar. Entonces, es mucho más que Stamets. O sea Sí, sí, sí. Hostia, cambio, sí. cambio al doctor. Hostia, Vaya tela. qué personaje más. Los superfans aquí, ya han salido más. Ahora que estoy viéndolo, parecemos los gruñones de los Los Teletubbies. abuelos cebolleta. Los dos del palco, parecemos los dos del palco aquí. Ah, pues sí, pues mira, Mira, esta ya obra la estamos, ya terminarán estamos. pronto. Estos mis tiempos. ¡Que se No vaya! pasaba. Dios mío. Ay, oh, a la mili les hacía yo. Exactamente. Una guerra tiene que pasar. Una guerra, sí, una guerra sin pasar. Eso, En niños os tenéis que convertir. exacto, exacto. Pues sí. Hemos dicho Gaina, hemos dicho, pues ya que hemos dicho, la mujer Keiko, de de Brian. Brian, exactamente, Ujú. ¿no? Aquí hay que también darle protagonismo a los niños del Enterprise, porque Sí, Sí, aparte ahora de sí, sí. Alexander, pues todos Alexander y echan todos los una demás, mano. sí, claro. Ujú. sí. Esa es la parte más operación soldado de juguete que ha dicho antes Sí, Antonio. La parte con los críos. pero mola porque los tienen en cuenta y gracias a sus artilugios, el Ujú. coche teledirigido y el ordenador de la consola esta, pues logran hacer un plan. Lo del Me encanta, ordenador, me lo del encanta cuando ordenador enciende el es muy ordenador. bueno, Es es muy muy bueno bueno. porque Lo es de la- el típico sí. ordenador para niños cuando lo enciende. Es que yo me reí y mira que lo había visto hace poco, pero no me acordaba de esa escena y cuando se ve el ordenador ahí, hola, soy el ordenador de la Enterprise. Y, hostia, qué bueno, tío. Magnífico. Con un pez. Claro, el tío, el picar niño intentando desactivar el modo niño y tal para dar órdenes El de tal, control ¿no? parental, ¿no? Control parental, Justo. No, pero me efectivamente. encanta quién se lo dice. Keiko igual tienes que darse órdenes más sencillas. No me acuerdo quién se lo dice porque está Sí, ahí. sí. Accede a no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a ver, ¿dónde estamos? Enséñame un plano de la Enterprise, algo un poco más sencillo. Claro, te hago un tour. Pobrecillo, pobre Picard ahí. ¿Qué escena ahí? Cuando la escena esa que... Ahora nos meteremos con la parte de los Ferengis, pero cuando se pone en plan niño insoportable, quiero ir con mi Oh, qué padre, bueno, qué quiero ir con bueno. mi padre, ¿no? Para que lo lleve con Riker y tal, Ujú. se abra papá, ¿no? Y el otro flipando, ¿no? Como diciendo, Tiene El esa otro, escena, es lo que mencionaba antes porque es un capítulo que da juego a, aunque la trama no sea muy original, ya hemos visto el cliché en varias otras series y películas, es que da pie a situaciones muy divertidas, sin salir Ujú. un poco de la trama aventurera de ciencia ficción de un capítulo de Star Trek. La escena esa de Picard haciendo pucheros, gritando porque quiere ver a su papá, es que no tiene precio. Y luego, claro, cuando llega Riker, papá, y le abraza y tal, bueno, la cara de Riker también, claro, es que no tiene precio. Riker tiene un par de caras aquí, porque también la primera es cuando va en el ascensor. Cuando va en el Sí, ascensor, le va sí, mirando de reojo, como, madre mía, la que estamos liando aquí. sí, sí. Eso vale millones. sí, sí, tiene otro momento muy, muy bueno. Mm. Y luego otro momento que tiene Picard es cuando la conversación, cuando él quiere mandar y tal cual, como siempre, claro, todos los demás
como diciendo, pero claro, le hacemos caso, es un puñetero crío. O sea, es más repelente Que la OTAN. que Wesley, ¿no? Sí, Ahí, sí, ¿no? sí, Deja, totalmente. cuando le coge la doctora, ¿no? Y digamos que de cierta forma lo que le viene a decir es eso, decir, deja que nos ocupemos los mayores, Claro, sí. ¿sabes? Dice, no quieras, tal, deja que nos ocupemos los mayores. Claro, además, ahí creo que queda bastante creíble, ¿eh? Porque quiero decir, hay que tener en cuenta que Picard no se ve. Mm. Hay un momento que se ve en el espejo y se ve ahí arreglándose el pelico, pero él se siente el mismo, Claro. pero no se da cuenta que mide como 1 metro menos y que es un crío. Pero eso lo ven solamente los demás. Para él está todo bien. Claro, de hecho Claro. es muy interesante porque durante todo el capítulo intenta actuar de la forma que él cree que tiene que actuar, que es siendo un adulto responsable y el capitán de la nave, sin ser consciente de que tiene el cuerpo de niño y que la mitad no le toman en serio. Hasta el momento que algo le hace clic en la cabeza y se da cuenta de que siendo un niño lo puede utilizar a su favor, y es cuando tenemos esos momentos de que actúa como un niño. O sea que hasta ese momento es el Picard que sabe planear, sabe hacer la estrategia y sabe montar los planes para poder salirse con la suya, porque hasta ese momento estaba como rechazando la idea de que su cuerpo era el de un niño y no podía mandar órdenes como un adulto porque la gente no le va a tomar en serio. Exacto. Bueno, estábamos diciendo también la de Keiko, ¿no? O sea, Sí, que lo hemos saltado, lo estaba pensando, lo Sí. hemos saltado y es muy interesante. Sí. La parte de ella, ¿no? Que es con O'Brien, digamos un poco ese trauma más familiar, ¿no? Porque, claro, y O'Brien queda como iba a decir un Michael Jackson, ¿no? Hombre, pero a su, joder, Pero me también, parece un poco bestia. a su pesar, quiero decir, pobre, claro, la escena en la que no la quiere, en que no quiere abrazar a Keiko, hostia, tiene su. A ver si dice, bueno, pero ponte la situación de los dos. Joder, menudo momento, ¿eh? Claro. Es un momento un poco chungo. Sí, ya es lo que Dice, mencionaba al principio, yo que quiero una mujer joven, pero no tanto, ¿no? Porque, claro, exacto, podrías haberte hecho de 20 para arriba. Es que, claro, pone encima de la mesa el prejuicio social de adultos con menores y, claro, ella, yo soy Keiko, soy tu mujer, tenemos una niña y no sabemos cuánto va a durar esto y yo soy tu mujer y somos una familia. Pero, y entonces la abraza como si no pasara nada, pero es que sí que pasa. Entonces Miles no sabe cómo acercarse a ella, cómo tratarla, cómo mirarla. Incómoda, claro. Y los prejuicios que tiene, pues claro, le hacen un poco rechazarla porque no está bien. Claro. No está bien. Entonces, yo no sé si esto se va a solucionar o no, pero es que esto es raro. Ahora mismo no. O sea, quiero decir, ahora mismo no está bien. Claro. Ya veremos cómo se queda la cosa. Es que y el tema de la hija. Físicamente no estaría preparada, ni para Claro, tener hijos justo, tampoco. sí. Y el tema de la hija de no, yo lo que quiero que venga mi madre, pobrecita, tío. O sea, Es un momento también duro, claro. Sí. Es lo que decía hace un momento de Picard, como negándose a aceptar que sigue siendo o sea, que tiene un cuerpo de niño, aunque siga siendo mentalmente el mismo. Claro, cuando la Keiko niña va a ver a su hija y su hija no la reconoce, no, es que quiero que venga mamá, eso es un golpe. Claro, te das cuenta de que aunque pretendas hacer las cosas con normalidad, la situación no es normal en absoluto. Entonces, pues ya depende de la madurez de cada uno aceptarlo o negarse a aceptarlo. Claro. Exactamente. La pobre, la hija también, ¿no? Esa frustración, claro. Pero también es como explicarle, ¿no? Es tu madre, ¿no? Esto se va a arreglar, pero el momento de ese de quiero que me lea un cuento mi madre, claro, pero ella no, es bastante durillo en ese punto. Sí, sobre todo para un padre, o sea. Ahí es un punto fuerte. Vale, ¿qué nos queda más de repasar de los críos? De los críos en general ya hemos hablado de los 4. Sí. Quería hablar un poquito de la trama de los Ferengi. Sí, me refiero, no tanto cómo lo solucionan ellos, sino el tema, la excusa, entre comillas, de que lleguen los Ferengi a la nave. Sí. Me mola mucho que cojan naves Klingon. Sí. Que aunque sean del mercado negro y tal, pues sí. que las reutilicen para atacar otras naves me mola.
Claro. Estábamos comentando antes de cuando estabais vosotros haciendo manitas y tal, digo que Que todo el mundo lo sabe. claro, hay que está bien, ¿no? Que los Ferengis sean, digamos, los villanos, pero que luego ya más adelante ya no estamos acostumbrados a verlos como villanos, ¿no? Sino Como villano, sí, más sí. como, bueno, tramperos, ¿no? Podríamos decir, como tal, Ah, villanos de vodevil, porque claro. parece Sí, así Sí, sí, muy, justo. Y aquí es un muy de poco, teatro. claro, y aquí es un poco eso, ¿no? Lo que ya empiezan a ser, entonces, claro, queda un poco chocante, ¿no? O sea, el divertido, ¿no? Creo que Claro, no, son los pero al más mismo tiempo, apropiados como villanos efectivamente, no puedes en poner un aquí una capítulo trama así. con romulanos Claro, o con Vulcan, iba a decir, con con vulcanos, Klingon, sí. porque matan a los niños directamente y se acabó el problema, ¿sabes? Y ya está. Con vulcanos no sería lógico. Con Vulcanos no será lógico. Sí, con eso, bueno, Klingon no serían tan. Pero Claro, pones unos romulanos aquí que te lían parda y me da todo igual, y si tengo que matar a los niños los mato y te quedas sin capítulo y sin serie. claro, toma por saco picar. Claro. Sí, sí. Pues digo, que tiene ese punto y es el que le da un poco esa trama, un poquito más de acción, ¿no? Dentro de lo que es la propia historia. A Hemos ver, hay, come- hay que tener en cuenta la motivación de las razas. Los Ferengi van por el dinero y por Sí, la riqueza, entonces pues, los romulanos y los Klingon irían por tecnología o, yo qué sé, quedarse con la nave insignia de la Federación, que ya sería un duro golpe para la flota estelar, cosas así. Entonces, bueno, que es sabia la La elección de elección. la... Sí, De a mí me parece, aparte de inteligente, me parece que es coherente, porque lo ha dicho Jorge perfectamente, le da un toque como de vodevil, de parodia, de cartoon, de dibujos animados, porque son los típicos villanos de opereta, de Scooby-Doo. Son torpes, tal, pues los rivales para los niños. De hecho, lo que estáis diciendo perfectamente, se hubieran enfrentado a otros enemigos más serios, los hubieran encerrado y chimpún. Pero claro, que sean Ferengis menos amenazantes, incluso un poco torpes y tontos, cuando están los guardias, por ejemplo, pues permite que los niños se puedan lucir y tenga esa aventura juvenil, esa aventura más ligera, que al final el capítulo es redondo por eso. Yo creo Y que yo si creo que este está bien episodio elegido. lo hubieran hecho en Lower Decks, hubieran sido los enemigos los Packlets. Sí, También, por totalmente. supuesto, puede Sí. ser, sí, sí, puede ser, sí, puede sí. ser. Hubiera quedado muy gracioso. Sí. Somos Packlets, somos fuertes. Hostia, hay un Sí, capítulo, creo que es la última temporada, en la que se cuela un Pacle que es un espía, que se nota desde el minuto uno, se nota que es un Sí, espía que han Sí. soltado. Y el tío convencido que lo está haciendo bien y que nadie se ha dado Sí, cuenta. sí, buenísimo. Eso ya entraríamos un poco en la caricatura, pero Sí. sin caer en la caricatura y en el que sea todo un cachondeo, el capítulo es que funciona aquí con los Sí. Ferengi. A lo mejor por lo que habéis dicho, siendo ellos de adultos, con los romulanos, los Klingon, tal, pues dices, vale, son como enemigos serios. Y cuando en ese contexto han aparecido los Ferengis, pues lo que dice Fernando, secundarios, tramperos, piratas, intentan engañarte, un poco como el alivio cómico. Pero con los niños, los Ferengis recuperan un poco ese estatus de villano amenazante que pretendían ser al principio de la nueva generación, y yo creo que salen bastante bien parados de la situación. O sea, ganan los niños porque es un villano un poco a la altura de lo que es el tono de aventurero más ligero del capítulo, y luego los Ferengis no son tan bufones como cuando los comparas con los otros. Yo creo que tiene un equilibrio perfecto. Sí. ¿Por qué se descartaron como los villanos? Hostia, pues porque después de 2 capítulos que hacen de tontos dijeron Claro, esto no nos sirve. Esto Porque no. en principio iban a ser un poco los sustitutos de los romulanos como villanos. claro. Y vieron Pero, que no funcionaba. claro, también es cierto que Claro. como no se desarrolló como Dios manda hasta Espacio Profundo 9, y ahí ya los hicieron incluso interesantes. Sí, Claro. ahí las tramas de los capítulos de Quark, Rono, tal, están muy bien, son muy divertidos. Sí. Son de los- Todos, porque todos los matices. Está el primer Ferengi que va a la flota estelar Sí, y cosas claro. así. O sea, entonces, claro, te da mucho más juego.
Aquí no, porque aquí aparecían esporádicamente y claro, al segundo capítulo La, que hacen de tontos se encasillaron y hacían siempre de tontos. la figura del Gran Nagur, la regla Claro. Ferengi, añadieron un montón de cosas. Sí, toda la mitología básicamente se desarrolla Sí. allí. Aquí sabemos que tiene las orejas sensibles y que le gusta el dinero. Poco más se hizo con ellos, aparte de eso. Bueno, tampoco aparecen en tantos capítulos, ¿no? Aquí en los Sí aparecen en la primera Sí, temporada sobre en todo. la verdad. sí, acuérdate, por ejemplo, aquellos dos que se pierden, que cuando encuentran un agujero de gusano, que luego sería un poco la base de Espacio Profundo 9, un agujero estable que luego resultó no ser estable, y hay dos que se pierden en una lanzadera, que esos luego reaparecen en Voyager. Se los Eso es lo que te iba a encuentran decir, allí. esos son los de Voyager, sí, que Son los de Voyager. Claro que había. Claro, yo recuerdo que la primera vez que vi Voyager no recordaba con precisión ese capítulo. Y yo decía, ¿estos dos de dónde coño han salido? Pero sí, sí. Entonces, claro, siempre salían, pero acababan cagándola. Es que siempre que salían hacían alguna chapuza. Pero es verdad que al principio salían mucho. Luego es eso, dijeron, bueno, esto no da para mucho más. Y dejaron de salir hasta Espacio Profundo 9. bien. Porque estamos ahí. Quiero decir que Espacio Profundo 9, que en capítulo arriba, capítulo abajo, estamos viendo el principio. ¿Lo estás ya revisando esa? No, en principio he visto los capítulos, estuve mirando los 6 o 7 capítulos, digamos que hacen de crossover con la nueva generación. Ujú. O como la estoy viendo con mi mujer, con Beatriz, para que no se perdiese. Porque el origen del maquis se desarrolla en la nueva generación, Yo creía por que eran el ejemplo. jueves. Pero, Máquina baja. sí, máquina baja. Máquina Pero el capítulo, no recuerdo el orden porque no he llegado. Eso sería en la séptima temporada. Pero eh, llegan a un acuerdo con los kardashianos para acabar la guerra y entonces le cede unos terrenos. Y en esos terrenos había unos colonos de la Federación. Que esos se rebelan porque ahora ya los tienen que echar de allí porque esos terrenos pertenecen a los kardashianos y eso es el origen del maquis. Pero se desarrolla, esos personajes van saliendo, no son muchos capítulos, creo que son 2 o 3, pero salen en una serie se inicia la historia y en otra acaba, no me acuerdo cuál es cuál. Pero claro, entonces me apunté qué capítulos, yo eso me acordaba, me apunté qué capítulos eran los que influyen en las dos series. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo de Q que sí que lo hemos visto, porque aparece en la nueva generación. No, Aparece primero. Es un capítulo en el que aparece Q con. ¿Cómo se llamaba esta novieta que le buscaron a picar? Que también era arqueóloga y le gustaba. Dash o Nash. Sí, sí. Bash. Bash. Aparecen Vas, esos vas, dos vas. porque ella se había ido, la nueva generación se había ido con el Q. Y entonces aparecen esos en Espacio Fondo 9 y cuando acaba el capítulo que echan a Q de allí, dice, mira, me voy a molestar un rato a picar, que tiene más sentido el humor. Y la semana siguiente, en la nueva generación, sale a Q. Entonces lo vimos en ese orden, que el comentario quedaba mucho más encajado. Pero claro, también era importante ese capítulo porque salía Bass y todo. Entonces estuve buscando un poco capítulos de Espacio Profundo 9 que fuesen importantes en la nueva generación. Y he visto esos. Cuando Beatriz vuelva de Estados Unidos y terminemos los 3 que nos quedan de la nueva generación, de la quinta temporada de la nueva generación, decidiremos si vemos Espacio Profundo 9 o nos pasamos directamente a Voyager. Depende. ¿Y Enterprise para cuándo? He visto una temporada cuando vuelva a Valencia, porque esa la tengo en 5.1 en 265 y no puedo verlo. No puedo verlo aquí en la televisión de Alicante. Pero bueno, ya he visto una temporada, poquito a poco. En cuanto vuelva me pongo. Apunta Fran en el chat. Dice, en realidad los Ferengi pretendían ser los sustitutos como villanos de los Klingon que pasaron a ser aliados en la nueva generación, no de los Romulanos. Tienes totalmente la razón. Los Klingon a pasar a ser de enemigos Sí. a amigos, pues ya había que buscar otros sustitutos. Los Romulanos ya ahí un poco en segundo plano. He hecho un resumen. Es que no se quiso usar a los romulanos porque ya se habían usado. Claro. Y querían buscar unos malos nuevos. No Pero malos fueron nuevos. los sustitutos de los romulanos en el sentido de, como los Klingons ya no están, vamos a usar a los romulanos. Y dijeron, no, los romulanos no. Y se inventaron a estos. Pero sí Bueno. tienes razón. Hacen de malos como los Klingon, pero porque no sé qué, eso lo he explicado un poco rápido.
No sé qué se usaron los romulanos. Luego llegaron los Borg y... Sí. Se Y se comieron quedaron. el pastel. Y se quedaron. De hecho, yo iba a decir, con un poco hablando así en general de los villanos de la nueva generación y series posteriores, que a mí no me importa que reciclen villanos siempre y cuando estén bien escritos y tengan un porqué. Los romulanos de la serie clásica, aun siendo daban mal rollo con sus traiciones políticas, intrigas y tal, en la nueva generación los veo bastante amenazantes y hay tramas que han dado juego a capítulos muy buenos. O sea, que no por repetir un villano vamos a salir perdiendo, sino todo lo contrario. Si tienes buenos guiones detrás y están bien escritos, que repitan los villanos que les dé la gana. Claro, yo pienso lo mismo. Yo creo que se encasillan mucho con las razas, porque no Sí. todos los Klingon tienen que ser pro imperio y Claro, tal, no todos los romulanos tienen que ser malos pro imperio igual, y pueden haber facciones de razas, pues yo qué sé, los tellaritas, que claro. aunque sean aliados de la Federación, hay una facción que no esté de acuerdo con eso y sean los malos en una serie, y entonces, o los andorianos, como en Enterprise. Los andorranos. Sí, me ha salido Los de andorranos. Andorra. Los youtubers. Como Los los youtubers. También, El Vegeta y el otro. también estoy pensando en los Cardassianos en Deep Space Nine. Cómo están los Cardassianos, digamos, de Gul Dukat, y luego está la Orden Obsidiana con Garak y esa facción un poco separatista. O sea, que el hecho de que un villano tenga desarrollo, tenga su propio trasfondo y su propia mitología, pues da pie a que puedas meter un montón de tramas con matices, que no sean los villanos y punto. Claro. Los típicos Hombre, villanos cliché. el tema está en que las razas son así de tópicas voluntariamente. Quiero decir, si tú quieres hacer, como no olvidemos que esto suele ir un poco de metáforas y de símiles y todo. Cuando tú quieres criticar el capitalismo, pues metes a los Ferengi. Cuando Claro. quieres criticar otra cosa, pues metes a tal. Entonces, en función de esos tópicos que ya tienes creados, te ahorras Utilizas una raza u otra. claro, te ahorras la presentación un poco de los personajes, porque ya dices, bueno, pues ya está. Aquí se han metido eso que quieren rascar dinero y ya está. Como son Ferengi, no tienes que explicar mucho más. En otros casos, pues meterás a otros. Sí que es verdad que eso que comenta Jorge lo hicieron muy bien con los Klingon, que creo que es la raza que mejor se han currado en toda la franquicia, con todo el tema de, no llegó a guerra civil, pero todo el tema de la sucesión, vamos, la traición del padre de Worf y toda la movida. Se curaron mucho toda esa transición hasta que llega Gauron y todas estas cosas. A mí creo que es la parte que más he disfrutado de la serie cada vez que la veo. Teniendo en cuenta que es una serie episódica, lo único que tiene un poco así de continuidad a la nueva generación es esa parte. Y a mí me flipa, ¿eh? A pesar de que prefiero una serie episódica, está muy bien tratado, porque es episódico, puedes ver uno solo sin entender todo el contexto y no te pierdes, pero al mismo tiempo desarrolla muy bien toda la cultura Klingon y ahí hay facetas, ahí hay facciones. Entonces está muy bien llevado, no son todos iguales. Exacto. La Casaduras, Claro. Sí. la Casa Martok. Bueno, Te iba a decir, la trama con Gowron y Martok en Deep Space Nine es buenísima. Cómo lo Eso está mezclan muy con bien. los Dominion y tal. Sí. O sea, que es una trama que empieza en la nueva generación y que continúa en Deep Space Nine. O sea, hasta ese punto de importante es para todo el lore, y hasta ese punto tienen en cuenta los guionistas esos personajes y los siguen desarrollando capítulo a capítulo, serie a serie. Pero ahí le doy el brazo, o sea, la lanza a Rick Berman, que mantuvo esa continuidad tanto de naves como de lore y como de universo cohesionado, por así decirlo. Sí. Luego llegó la innombrable y se cargó todo eso. Yo personalmente, mira, yo te digo una cosa. Yo cuando la gente dice lo que es canon y lo que es canon, yo te digo una cosa. Mi canon me lo hago yo. Claro, o sea, al final. Así de fácil. Yo cuando me dijeron los agentes de S.H.I.E.L.D. no es... Balú, ¿no? ¿Cómo? Que empezaste por Electric Balú, por lo de Sí. Limón. Cuando me dijeron los agentes de S.H.I.E.L.D. no es canon, digo, mira, no te voy a decir lo que me puede tocar. Para mí es canon y para mí es la mejor serie que se ha hecho del universo Marvel. Y para mí es canon. Y lo mismo pasa con como no voy a volver a verla en mi puñetera vida, para mí Discovery no es canon. Ya está, punto. Cuando vuelva a ver esta serie dentro de unos años, no la voy a ver. Puedo ver todo
ahora incluido Enterprise, que siempre la dejaba fuera, me está gustando. Voy a ver todo, pero me voy a dejar fuera. Enterprise, para mí no es canon. Ya está, arreglado. Y luego aparte es que si dijeras que lo que cuenta, siendo canon o no, que eso ya es a interpretación de cada uno, si las tramas que te cuentan dentro de una serie de canon trascendieran, Claro, no ya de su propia serie, sino que salpicaran al resto de saga, pues dices, hostia, que esto es importante, tengo que verlo. Pero es que los Klingons salen, desaparecen y no se acuerda nadie, no le ha importado a nadie. no, ¿Qué canon es ese si nadie se claro. acuerda? No, además, claro, como dices, como oficialmente no han existido y se Claro. van a un futuro al que no hemos llegado, pues si no lo ves, no te afecta. Pues tabula rasa, total. Claro, Es que eso ya lo hemos hablado, pero hubiera sido lo más sensato desde un principio. Tú Desde el saques principio. Claro. una nave cualquiera, ¿no? La nave X, ¿cómo se llama esta? Pum, y como ocurre con Voyager, ¿no? Que en el capítulo piloto, pues ala, por un accidente se van 75 años luz, ¿no? Del punto donde estaban. Ujú. Entonces luego, pues eso es lo que hubiera estado bien, ¿no? Que dijera, o como ocurrió un poco al principio de la serie, cuando metieron los universos espejo y vuelven con el tema del motor de esporas, Ujú. que vuelve como creo que era unos meses más tarde, ¿no? Cuando ya está toda la guerra, tal, todo el rollo. Digo, pues en vez de haber hecho eso directamente con el motor ese de espora, ¡buah! ¡Pum! Y te has ido al siglo tropecientos. De todas formas, sí, todo eso estaría genial, pero claro, lo vemos ahora ya todo lo pasado. Pero yo puedo entender perfectamente que en una mesa de producción, un despacho de ejecutivos, lo que es el pitch de la serie tiene que tener elementos para que la gente pueda interesarse, elementos reconocibles, ya sea la nave Enterprise, ya sea el momento histórico de la serie clásica, ya sea un personaje vulcano, tal, no sé qué. Spock aparece ahí, Michael es hermana de Spock como gancho. Luego no lo han Yo, explotado en el resto de la el serie. problema de todo esto, Pero bueno. el problema de esa serie es que sí tenía un showrunner que a lo mejor tenía una idea de lo que quería hacer, ¿no? Que fue ¿cómo se llama? Brian Fuller, ¿no? Ujú. Brian Fuller, Claro, luego efectivamente. desarrolla los proyectos y luego se larga, lo echan y a tomar todo por saco, ¿no? Pero eh, la primera temporada hacia donde apuntaba, pues posiblemente luego se hablaba, ¿no? De que podían ser distintas tripulaciones. Cada temporada una Sí. tripulación distinta, ¿no? Eso fue ese fue el concepto original, que fuese una Claro. serie antológica, es decir, cada Antológica, temporada una historia diferente. Claro, y eso tiene sentido porque la primera es autoconclusiva, relativamente. Tú ves Claro. la primera temporada y dices, guay, hasta que llega el final y te lo dejan ahí abierto. Hasta, Ves la primera y te puedes plantar, más o menos se nota un poco que al final estiraron. Pero si esa hubiese sido la idea, pues a lo mejor hubiese salido algo bueno de ahí. Pero claro, es estirar un chicle que no sé hasta dónde daba y pues nada, yo ya, vuelvo ya al. para este capítulo de la tertulia, que volvemos a hablar de la innombrable. sí. Sí, no, yo iba a decir, un poco ya para cerrar, si queréis, el chiste recurrente. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera hecho falta para salvar la serie? Que los hubieran convertido en niños. No falla, no falla. Sí. No, con la de Michael no habría fallado. Hostia, es verdad, tío. Es que Nunca yo lo creo sabremos. que ni por ahí, ¿eh? No, pero es verdad que la perspectiva da miedo. O sea, lo piensas y es un poco un... Tilly ¡Ay, más socorro! insoportable. ¡Me hacen Sí. daño! Y todo O el sea, rato llorando, todo el puto De hecho, episodio. lo si más de adulta, perdón, Antonio, si de adulta hace lo que le da la gana Sí, sin pensar en las consecuencias, imagínatela de niña. claro. Sí, sí. Para pegar un tiro. Estoy pensando que lo más parecido a lo que es al Para concepto encerrarla, más bien. de trama un poco infantil adolescente es en los cortos de los cortos Treks con con Tilly y con la princesa. ¿Os acordáis? Es verdad, sí. Es un poco lo más parecido que se me ocurre, en plan aventura juvenil. Sí. No me desagradó ese corto, No, es estaba verdad, eso entretenido. sí, estaba bien. Pero bueno, seguramente que lo hubieran estropeado a los 5 minutos. Bueno, ¿alguna cosa que comentar del capítulo que estábamos hablando de Picaruelos? Bueno, ha mencionado también Javi cuando están cuando intentan salen los Ferengis. niños, el resto de El resto de niños niños, como sí. que se asocian un poco trabajan juntos para vencer a los Ferengi, pues hay un poco momento Goonies, momento operación, sobre todo el Sí. juguete con los niños haciendo en plan comandos,
bastante entretenido. Sale Alexander por ahí, el hijo de Worf, que les ayuda, les deja un juguete. Y esa trama bastante chula. Es una aventura juvenil que le da un toque bastante entretenido al capítulo. Los adultos completamente, o sea, desaparecen, se quedan en segundo plano. Y aquí realmente los niños de protagonistas. Y yo creo que gana mucho cuando los adultos desaparecen y les dejan a los niños el protagonismo. El que hacía de hijo de Wolf falleció, ¿no? Hace Falleció, un sí. tiempo. Ryan Bonson, sí. Pensé lo mismo viendo el capítulo. Dije, hostia, el chiquillico el pobre, ya está muerto. Pues a mí me gusta mucho cómo usan el personaje de Alexander. Me refiero, me parece clave, pero es que está guay que utilicen a Alexander, porque siendo un niño, me acuerdo, claro, vosotros no sé si lo tendréis muy fresco, pero me acuerdo cuando Alexander va a la nave y tiene problemas en el colegio porque era bastante problemático. No está integrado. Claro, no estaba integrado. Entonces, mola que sea él, el que es un poco dentro de los niños, el que más utilizan como enlace. De hecho, recoger un poco esa imagen. El tío está solo jugando en su habitación con el coche teledirigido y en plan, dale, Alexander, déjame tu juguete. Y venga, vale, el pobre niño está ahí solo, pues vale. Pero a los 5 minutos le llaman, le pide ayuda y tal, y forma parte del plan. Entonces, como que lo integran, le dan cierto protagonismo y eso hace que Alexander pues también pueda estar integrado y sea uno más de la pandilla. Bueno, pues no sé, ¿queda algo por comentar ahí el capítulo? Escena favorita, venga. ¿Cuál es vuestra escena favorita? ¿Quién quieres que empiece? O tú mismo, que la has elegido. Tú, claro. No, pues así das tiempo a que piensen los demás. Lo he mencionado antes. O sea, el momento Picard haciendo pucheros, quiero ver a mi padre, y acto seguido, cuando entra al puente y abraza a Riker, yo creo que es el momentazo del capítulo. Y luego también, por no dejar de lado, pues también me gusta mucho la escena final con Ro, porque ya digo que Ro es un personaje que en este capítulo brilla especialmente por todos los traumas que tiene y el final es como una concesión a esa infancia que le robaron de niña, y la verdad es que cierra el capítulo, yo creo, de una manera magnífica. Yo coincido, a mí el final es el momento favorito del capítulo. Es un capítulo que me gusta mucho, que siempre, de esto que si te puedes acordar de unos más, de unos menos, que decir, cuando pasan años sin ver la serie, este es uno de los que me acuerdo. Este es un capítulo que sé que me gustó. A lo mejor me dices, dame detalles, no me acuerdo, pero sé que se convierte en el niño y es un capítulo que me lo paso pipa. Y entonces es un capítulo que en general me gusta, pero mi escena favorita es el final. Jorge. Yo difiero porque, a ver, están muy bien esas escenas, pero con las que más me quedo son con Picard al principio sacando vasijas rotas. Sí. Me parece, o sea, rollo friki total. De los que todos hemos sido, de decir, mira mis cromos o mira mis miniaturas. Se la enseñas a un tío o a una tía que no comparte tu afición y se queda igual. Exactamente. Y me ha recordado a mi infancia a decir, tío, o sea, yo era igual de friki que Picard en esa época. Y luego la escena de Picard que está hablando con Beverly, que pide un Earl Grey como siempre, el tío se está tomando su té y le dice, ¿qué haría Picard en este momento? ¿Cómo actuaría Picard? Entonces el tío va y le cede el mando a Riker. Y ahí es cuando va al mando y sí, correcto. Me parece súper chula esa escena. Sí, porque ese momento es como tragarse un poco el orgullo y reconocer. Exacto, que decir, tío, no puedes actuar como un niño y intentar ser el capitán que eras, porque ya no estás en esa tesitura. Entonces, muy bien. Yo a mí son esos dos momentos los que más me gustan, la conversación con la doctora Berkeley y luego el momento de papá, ¿no? Con Riker. Son dos de los puntazos dentro de la serie, de la lógica, ¿no? De actuar como realmente como Picard actuaría, como has dicho tú, y otra el momento ese de, sobre todo por la cara de Riker. Convengamos que Riker tampoco es que sea el mejor actor del mundo, sí. Pero es que ahí en esas reacciones es como decir, hostia, pues aquí lo ha abordado.
La verdad es que el capítulo es un caramelito para que los actores se luzcan haciendo otro tipo de registros y actuaciones que, bueno, que a lo mejor no están Muy acostumbrados a shakespearianas. hacer. Muy Shakespeare no, Claro, no precisamente. claro, claro, Yo claro. creo que esto sería como el típico invitado adulto que invitan a Barrio Sésamo. Sí, Y Sí. entonces, claro, el sí, adulto como que tiene que efectivamente. bajar un poco el nivel y comportarse como todos los que están a su alrededor, que son niños y teleñecos. Ujú. Pues ha sido un poco esto. Patrick Stewart, Bueno, Patrick y Stewart ha los salido en adultos los, que meten el puño dentro del Sí. muñeco. Patrick Stewart ha salido en los teleñecos. Sí, Es que ¿Sí? sí. yo es que creo que me Le suena. hicieron una entrevista Pero como serie, no en las pelis, sino en alguno de los programas. El en capítulo. Algunos alguno de los programas, sí, sí. capítulos, sí. Sí. Ujú. Pues, Yo es que vi algunos en el Plus, cuando se hizo la versión nueva. Pues lo que he comentado antes que estoy viendo yo ahora es la versión original, la primera emisión, que duró como 4 años, creo que fue del 76 al 80 o una cosa así, no me acuerdo, que esa la veía yo de pequeño, aquí en España, no sé si con retraso, pero yo esa la veía de pequeño. Pero luego ahí se acabó y luego en los 90 se sí, emitían en el Plus. en los años fuertes del Plus. Sí, yo me Ah, acuerdo que ahí veía alguno, sobre ahí, todo cuando veía los de películas que me habían gustado. Recuerdo, así, veía varios, pero recuerdo que me gustó muchísimo cuando fue Sandra Bullock que estaba presentando Speed. Entonces el programa iba de que habían puesto una bomba en el teatro y si no conseguían no sé qué audiencia, si bajaban de no sé qué audiencia, explotaba la bomba, con lo cual tenían que estar todo el rato haciendo payasadas para que la bomba no explotase. Y eran coñas así, pero era más, ¿cómo decirlo? Como ver un programa del Hormiguero o de Buenafuente, ¿sabes? Era un poco más de presentar actualidad. Claro. Iban invitados que estaban presentando algo. En la serie antigua iba gente famosa. Sí. ya. No estaba tanto presentándose algo. Yo de la época de esa de Canal Plus lo tengo grabado todavía en VHS, el de Cindy Crawford, por supuesto. Que también fue invitada con uno de los teleñecos intentando ligársela y el revuelo que causa tener a Cindy Crawford por ahí en el plató de los Muppets, Que hoy en día no estaría bien vistos. ¿no? No, seguro. Yo recuerdo a Pierre Brosnan también ahí. Sí, Sí. que hacía como de cobarde, ¿no? Me acuerdo. Algo de eso, sí. O Sí, sea, me acuerdo. Tengo el recuerdo vago en ese sentido. Porque sí, yo igual, pues era, recuerdo que. Dime. no, eso, recuerdo que yo creo que eso lo hacían primero en codificado y después, a lo mejor en verano, por ahí, te hacían de esa temporada, igual que hacían con Friends y todo Conference y eso, tal, ¿no? sí. Es decir, pues te ponían capítulos en verano, ¿no? A las En 8 de la abierto, tarde, ¿no? por ahí. Y yo recuerdo ver alguno de esos, ¿sabes? Y Sí, estaba muy chulo. estaba Yo muy que chulo. los mapes que yo por ejemplo esta de la de Gonzo que es en el espacio, Sí, Ujú. la Muppets in Space, sí. esa película es Los maravillosa. teleñecos en el espacio se Se le llama llama aquí. el espacio. Esa película es maravillosa. Sí. Maravillosa. Mm. Ah, Yo recuerdo los Muppet Babies, que Hombre, eran los de dibujos pequeñecos. animes, los los pequeñecos. Sí, pequeñecos. los pequeños, que eran dibujos muy buenos. Sí. Hostia, había Sí, lo muy pienso ahora, chulos. había Bueno, muchísimas referencias a pelis que me eso gustaría fue verla ahora porque seguro que pillaba más referencias que entonces. eso fue la época en la cual a todos los personajes, digamos, o de dibujos o tal, los hacían en Los hicieron pequeñitos. niños. Sí. Estaba el Scooby-Doo en pequeñito, que era Ujú. buenísimo, el Scooby-Doo, Los Tiny Toons también. los Scrappy, Picapiedra, Scrappy. sí, todo eso. Y yo no recuerdo eso, claro, no sé si eran lo de los teleñecos o tal, que ponían muchas escenas de películas. Sí, Era esa, eso, ¿no? en los pequeñecos, sí, En los se veía, pequeñecos. se veía, Y por ejemplo, la escena de Búsqueda perdida que caía la bola, exacto. pero o sea, la película era la película tal cual, pero o sea, habían pintado encima de Harrison Ford a Gustavo corriendo vestido de Sí. Indiana Jones. Una de las Pues mejores cosas, todavía me acuerdo, Indy Rana Jones. Es verdad, Indiana Jones. Indy No me Rana acordaba. Jones. Oh, con qué eso, bueno. Es Gustavo verdad. con sombrero, de los mejores inventos que tuvo esa serie. Sí. pues con esas escenas que sacaban de todas las productoras y no se cortaban un pelo, hoy en día no puede estar en ninguna plataforma por el tema de los derechos. Claro. Es Ah, que eh,
Y volvemos a reivindicar el formato físico. Sí. Y si os grabasteis en aquel momento el VHS o comprasteis el DVD, guardarlo como oro en paño. Bueno, eso se consigue, las cosas se consiguen. Eso al final se consigue, sí. Así que- Bueno, teníamos por ahí un comentario de la semana pasada, del juicio del tambor. Sí, tenemos Tenemos de- dos. sí, Ah, sí. pues mira, Porque Ah, Frano de Deda. hombre, con el tiempo que hemos estado aquí, que si esto se graba o no, pues ya le da tiempo al amigo Pues aquí nada, a- pasamos a los comentarios. Nada, recordar que hacen referencia al capítulo anterior que grabamos, referido a el juicio del tambor. Y Jordi Roura Grima nos dice: buenas, buen programa sobre un grandísimo episodio. En cuanto a Trump, prometió machacar a los inmigrantes, en eso está. Prometió que los Estados Unidos saldría de todas las guerras, atacó a Irán. Prometió abaratar la vivienda, se han encarecido. Prometió que bajaría la inflación, ha subido un 3%. Prometió más leyes de protección al trabajador, rien de rien. Prometió tasas de interés más bajas en los créditos, siguen igual. En fin, no es distinto a los demás. Que hablábamos de que a los pobres les ha quitado la sanidad pública. la sanidad, sí, que claro, desde el anterior comentario la semana pasada hasta hoy han seguido pasando Hasta que cosas. han pasado cosas, sí, ¿Eh? madre mía. Ninguna buena, pero Sí, bueno. sí. Sí, sí. Sí, Y bueno, no, es cierto. y- Eso vino porque yo dije que estaba cumpliendo lo que prometía y que Claro. bueno que lo hacía, tela. Pero era alguna de las cosas. Alguna de las Chascarrillo, cosas. para salirte de las guerras, primero te tienes que meter en las guerras Exactamente. No sí, puedo sí, salir, sí. para claro. luego poder salir. Y lo que sí que está cumpliendo es toda la parte negativa de racismo, xenofobia, de cortar las fronteras, expulsar a los inmigrantes y ser Oye. prácticamente intolerante con el tema de la diversidad y todo. Pero bueno. Hoy he leído ya otra que se te queda el culo ya ahí torcido, que es que ha prometido que va a acelerar la expulsión de, ¿cómo lo llama él? De inmigrantes, pero bueno, él lo llama, no es ilegal, le pone otro nombre. Porque para evitar, o sea, tiene que quitar a todos los extranjeros, como él dice, es de familia de alemanes, pero bueno, a todos los que no son americanos, se los quiere quitar de encima para que no voten en las elecciones Claro. de media campaña, no sé cómo se llama, el midterm no sé cómo lo llaman, Sí, no sé sí. cómo se traduce. El de Pero bueno, los 2 años. claro, porque tiene que, claro, tal como está el programa ahora, todo el mundo va a votar a los demócratas para Claro. que al menos las cámaras sean demócratas y no aprueben las leyes de ese tío. Entonces, ¿qué va a hacer? Quitar a todo el mundo que puede votar por los demócratas. Que es un poco como, hostia, pero que le peguen un tiro ya o le metan en la cárcel o le hagan un juicio contra la humanidad. Porque ¿Dónde está Luigi Mangione cuando hace falta? claro, es que este hombre, tío, o sea, por Dios, es que va a dejar a Hitler como un payaso. Es que tienen lo que han votado, macho. O sea, Claro. es que Sí. encima han tenido dos oportunidades Claro. de que no volviera. De que no volviera. Joder, Y ha es que- vuelto, hostia, por Dios santo. Sí, bueno, yo os puedo decir, bueno, pues esto es un poco lo que hemos hablado y el debate pues es interminable, pero esta semana también he visto pues, el típico comentario de una persona que votó a Trump para joder a los demócratas, no porque creyera en el programa, porque pensara que Trump era, sino simplemente pues por hacer la puñeta a los demócratas y no reírle las gracias. Y eso está pasando, eso está ahí, hay mucha gente que vota por odio. Por odio a la gente de izquierdas, por odio a los avances progresistas. Entonces, claro. Y hay gente que está arrepentida de haberle votado Sí, o de haberle Bueno. apoyado como Elon Musk. Sí, justo. He leído una ya de esto de decir. Un matrimonio de una americana que estaba casada con un. No me acuerdo, no sé si es iraní. No recuerdo la nacionalidad. Pero. Vamos a llamar iraní, no me acuerdo, lo siento. Pero vamos a decir que es iraní, lo digo porque es clave. Que era pro-Trump, que votó a Trump y que tal. ¿Qué pasa? Que lo han deportado. Sí. Y la mujer ha dicho que no entiende cómo, siendo pro-Trump, se lo han llevado. Y es un poco como, dice estaba ciega. No me acuerdo la expresión, cuando te ponen eso de los caballos, dice... Blindfolded. Dice, es que estaba ciega y he sido tonta. Y yo digo, eso es como la mujer que se fue de Vox diciendo, en realidad son unos machistas. O sea, quiero Claro. decir, es que lo que no sé cómo has dado de cuenta, melona, pero bueno. Bueno, pero se ha dado cuenta y al menos es uno, con que se multipliquen. Claro, Bueno, justo, pero... No, se han dado cuenta un montón. Lo que pasa es que puede ser que ya sea tarde. ya, claro, sí. Ese es el problema, que se han dado cuenta Porque tarde. ha tenido dos oportunidades para hacerlo bien el tío. Sí, sí. El error es tremendo, pero bueno. Pues nada, pues y siguiente comentario, que como estaba comentando Jorge, Fran of the Dead, conforme estábamos en el directo en Twitch, nos ha dicho que nos iba a dejar un comentario y ya se ha sido. Dice, buenas tardes, caballeros, qué bueno escucharles más a menudo.
Coincido en que este es uno de esos episodios que se aprecian y al mismo tiempo acojonan, más con el tiempo, constatando cómo no es que mantenga su vigencia, sino que parezca que vayamos para atrás y cada vez haga más falta un Picard vigilante. Su discurso sobre cómo con el primer eslabón se forja la cadena es sin duda uno de los pináculos del picardismo, donde muestra su capacidad como padrazo, líder y brújula moral de toda la serie y la franquicia. Es curioso porque recuerdo que la primera vez que vi el episodio, inicialmente y como Worf, deposité mi confianza en el almirante Sati y su equipo, pero en cuanto empiezan a hacerle el bullying al chaval, ya queda claro que estos estaban allí para encontrar culpables, sin importar de qué, y el estallido final a lo Karen del almirante para enmarcar. El problema es que no siempre hay un observador imparcial con autoridad para decidir, ni un argumentador como Picard. Aquí hago un poco una pausa para decir que hemos perdido, tanto en la ficción como en la realidad, el papel del ay, se me ha ido la palabra, esta persona que hace de intermediario en conflicto, del diplomático. El diplomático, o sea, la diplomacia se ha perdido y hay muchos conflictos que diplomáticamente se podrían solucionar en vez de ponerte a lanzar tweets como si estuvieras en el instituto, provocativos, incendiarios y soltar pullas. Yo creo que el papel de diplomático se ha perdido. Que los aviones de Israel vuelvan enseguida porque no sé qué, no sé cuánto. Nada, pues hace falta el diplomático, lo que estamos hablando de Trump. Y Picard en este capítulo efectivamente lanza unas proclamas diplomáticas para intentar detener lo que está pasando a través de las palabras, a través del sentido común, y yo creo que es clave, tanto la escena como el papel. Y acaba Fran diciendo, por cierto, mencionar que es la primera vez que me doy cuenta que en la descripción del podcast, aquí mismo en iVoox, dice textualmente, hablamos de toda la franquicia de Star Trek, incluido Discovery y Picard. Lo voy a tomar como que son vuestras favoritas, por supuesto, porque a mí me pasa igual. Hostia, es cierto que en aquel momento... Que tendría que cambiar la descripción esa. Claro, te iba a decir, en aquel momento era la novedad, y ahora como que han quedado un poco más en segundo plano. Debería ponerle innombrable, no veo bien que ponga, ¿cómo se llama? Empezamos hablando de la innombrable y hemos acabado. O pones Star Trek Michael o pones la innombrable. Exacto. Sí. O si pones el nombre, pon y murió un gatito. Cada vez que alguien lo lea. Sí. Ponemos un contador de gatitos que va sumando. Ay, qué lástima. Qué lástima, pobrecito. Los monos que son. Y ya estarían los comentarios. Una vez paseando a la mía por una zona aquí de descampado, ¿no? Que ahora están haciendo edificios y tal, estaba todo vallado y había otro chico que iba con un perro medianico, más eso, delante, ¿no? Bueno, pues de la parte del descampado saltó una gata, ¿sabes? Se le puso en el lomo, le clavó las uñas, ¿sabes? Esa, pues la gata estaba criando, se ve, y yo no sé cómo se le cruzarían los cables, pero ¡pua! Fue directo. El perro estaba paseando, es que ni estaba, claro, o sea, se tiró como una loca, ¡wow! Y le clavó las uñas en el lomo y luego ya, ¡pum! Se pegó otro salto y se largó, ¿sabes? Y el pobre chico se lo tuvo que llevar para el veterinario, algunos gritos que pegaba el pobre animal, que yo dije, madre mía, digo, y menos mal que no ha sido también a la mía, ¿sabes? Que tal, o sea, porque pasas voy yo delante y le pasas a la mía. Joder. Bueno, historia, anécdota ahora de gatuna. Bueno, pues Javi, pues ya eso, nos vemos si se puede la próxima y si no, si pues, se puede, no, yo lo intentaré, no prometo nada. Y si no, pues para Strange New World. Efectivamente, ahí sí que ya estará todo solucionado, estaré en Valencia con el equipamiento a tope y no habrá ningún problema. Tenemos que dar las gracias a Fernando de porque claro, ha dado el chivatazo de que estaba viendo que tenía fallos de sonido, que no se me oía, que tal, ha costado aquí. Sí, porque imagínate grabar todo el episodio y que a ti no se te oiga, o sea, claro. Sería bueno, una putada. No, coño, pero si eres el que eres un poco el director, claro, ahí el moderador, por decirlo así. Sí, bueno. hubiera quedado raro. Mis chistes, pues no sé, hubieran apreciado.
Bueno, Antonio, hasta la semana que viene. Nada, un placer y conmigo sí que podrás contar el próximo capítulo. Nos queda uno de estos Y con capítulos tu espada. favoritos. Y con mi espada, ¿no? Y con mi phaser también. Y Y nada, con el higromante y con tu hermano. exactamente, exactamente. Como siempre, un placer, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Jorge, lo mismo te digo. Venga, hasta la próxima. Nada, yo, Fernando Montán, un saludo como siempre. Recordad, larga vida y prosperidad.